de mi compañero Fernando Bertelo, porque hoy se cumplen 10 años de la resolución 125, en realidad, de la histórica y maratónica sesión en el Senado. Bienvenido, Fer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien. Sí, mucha gente recuerda esa madrugada del 17 de julio, donde el voto no positivo del ex vicepresidente Julio Cobos de algún modo frenaba definitivamente ese proyecto de retenciones móviles que, para recordar a la gente, era un proyecto que, en el caso de la soja, llevaba la retención de un 35% a poco más del 44%, con la posibilidad inclusive de que llegara todavía a una alícuota mayor en función de cómo cotizaba la soja en el mercado internacional. Bueno, y esto que fue, Fer, realmente histórico, pero no solamente histórico por la definición de Julio Cobos, que vos recién bien decías, sino también por lo que significó a nivel político y también a nivel social. Esto comenzó como una lucha sectorial y después se transformó en una lucha social, ¿no? Claro, básicamente lo que hoy conocemos como la mesa de enlace de entidades del campo tuvo origen justamente en este conflicto, un conflicto que se extendió 4 meses, en el cual hubo momentos muy tensos, hubo cortes de rutas, hubo una situación complicada en muchos lugares del interior, y por un lado dejó justamente como balance en aquel momento el surgimiento del sector como en la escena política, claro, porque después de esto vinieron desde varios partidos justamente a buscar a los dirigentes del sector que fueron la cabeza en muchas provincias de las elecciones en el 2009. A partir de allí se empezaron a conocer lo que hoy llamamos los agrodiputados, ¿no? Que no tenían una participación tan activa en el Congreso. También algo que resultaba impensado, ver a la Federación Agraria junto a Sociedad Rural en un mismo reclamo, en una misma mesa, porque fue justamente algo. De hecho, en varias oportunidades Bussi lo dijo, el expresidente de Federación Agraria, como que los unió el espanto de lo que era esta resolución. Y fíjate, Elio, que también tiene de algún modo como punto de referencia en ese conflicto la famosa grieta que hoy se sigue hablando, porque fue algo que marcó mucho a los distintos sectores políticos de ese momento. Mira, y justamente me das el pie porque hoy estuvimos en el Senado de la Nación, en el despacho de Julio Cobos, en un mano a mano con él conversando, y él se refería a esto que vos decías. Él dijo, entre otras cosas, que a partir de esto comenzó la división de la sociedad. Vamos a ver entonces la nota que le hicimos en el día de hoy a Julio Cobos. Un día como hoy, hace 10 años, en el Senado de la Nación, se definía el futuro de la resolución 125. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto es en contra. ¿Cómo cree que la historia lo juzga habiendo pasado 10 años? 10 años. Bueno, una pregunta para los historiadores, no para Cobos, pero en la apreciación personal creo que bien. Había cuenta que después, inclusive, por lo menos la historia de Mendoza, fue un conflicto innecesario, en mi modo de ver, donde se culminó con el desempate de entonces presidente del Senado, pero que tuvo una larga historia, un largo proceso, donde buscamos de todas las formas posibles tratar de consensuar para que la salida no fuera el desempate del presidente del Senado. En aquel momento usted fue quien le planteó de alguna manera a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que esto se tratase en el Congreso. Sí, fue justamente un mes antes, exactamente, de que después se discutiera en el Congreso de la Nación. Cuando aparece la resolución 125, claro, que ya Néstor Kirchner, antes de terminar su mandato, había subido las retenciones, pero en forma fija. Claro, de 27 a 35, exactamente. ¿no? Entonces después apareció esta movilidad que estaba atado al valor internacional, pero no compatibilizando el incremento de los costos de producción. Y acá sabemos que la inflación la tenemos y la tenemos en dólares. Entonces es algo que sensibilizó mucho
al productor en general. Luego fue ganando el aval de la ciudadanía. Claro, hasta ahí era un conflicto sectorial, totalmente. Pero después la ciudadanía tomó respaldo y a pesar de que soportaba los desabastecimientos y los problemas, los cortes de ruta, se puso del lado del sector del campo y donde se llega a la detención de Angeli. La llamo a la Presidenta de la Nación y le digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, intercambiamos ahí una palabra, le vuelvo a pedir porque esto yo lo había pedido personalmente, que el tema sea debatido en el Congreso, una manera de sacarse el problema y que lo resuelva el Congreso. No me da ninguna respuesta y yo decido al día posterior a manifestar mi postura apelando a que el Congreso interviniera, ¿no? Sin el aval en ese entonces de Cristina. Recuerdo que el presidente provisional del Senado y Pichetto se hace presente en mi oficina el día posterior, el día lunes. Y bueno, un poco a ver qué me había llevado a tomar esa decisión, que por qué no lo había consultado con ellos. Y le digo, bueno, seguramente si ustedes les sugería esto, me iban a decir que iban a consultar con la Casa Rosada. Yo ya había consultado, pero creo que con esto es una forma de empezar a destrabar el conflicto. Cosa que ellos comparten, en definitiva. Y después, 2 días después, la Presidenta de la Nación decide enviarlo al Congreso, me invitan, voy a la Casa Rosada y ahí hace el anuncio. Claro, creyendo que pasaba. Claro, pero el tema, a ver, la idea mía era para que se discutiera, se enriqueciera y se mejorara, no para que se pusiera un sello de ratificación, porque en realidad no se iba a resolver de esa forma. No, por supuesto. Pero, y después llega acá al Senado. Yo lo que primero hago, convoco a los gobernadores. Vinieron muy poquitos, ¿no? Vinieron 3. Tres. El actual gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, el actual gobernador de Córdoba, Schiaretti, y el entonces gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener. Le sugería en ese entonces a la expresidenta bajar un poco las retenciones en la soja, pero a cambio de inversiones en trigo, en leche, en algo que necesitábamos para nuestro consumo. ¿Ella en aquel momento no escuchaba o yo le mandé por negaba? escrito, me escuchaba, pero bueno, la idea era seguir con esto hasta el final. Y yo lo que quería era destrabar este conflicto que iba cada vez más increciendo. Bueno, y cuando llega ya el Senado, ya llegamos al pico de la tensión social. Totalmente. Siempre digo yo, mi voto no fue para defender un interés sectorial, fue como para evitar o para lograr la pacificación que se necesitaba en ese momento. Ahora, antes de que llegue la hora del desempate, aquel momento histórico, ¿hubo muchas presiones? Indudablemente. Indudablemente, pero a ver, presiones obviamente no del sector del campo. Yo no recibía a nadie y ni atendía a nadie por teléfono, pero sí había mucho intercambio de legisladores. Pero un cuarto intermedio hubiera sido la posibilidad de destrabar también el conflicto de otra forma. Bueno, esto no se pudo. Y, 72 senadores, 36. Mandé a votar de nuevo, como lo establece el reglamento. Me acuerdo que Pampuro me dice, estira el discurso, habla algo, para ver si yo convenzo al bloque. En esto ya cuando yo me dirijo a presidir nuevamente el Senado, que eran las 4 y pico, 4 y cuarto, 4 de la mañana. ¿Qué sintió al momento de votar? Mira, qué sé, una gran responsabilidad, yo te diría, una responsabilidad sobre mi espalda, porque yo decía una decisión y otra, ¿qué es lo que puede ocurrir? Y yo sabía en mi interior que lo mejor era la forma en que voté, pues sabía que el país se pacificaba. Sabía que después la relación iba a ser muy complicada, pero prefería tener eso sobre mis espaldas y no quizás alguna situación de violencia o derramamiento de sangre o que podía culminar en una situación más grave aún, ¿no? Ahora, como negativo, ¿usted no cree que a partir de allí empezó el enfrentamiento en la sociedad que todavía hoy persiste? Empezó lo que se llama la grieta, quizás ahí comenzó la grieta a través de un discurso donde siempre se buscó después un adversario, un enemigo y definir una línea política en ese sentido.
Bueno, allí Julio Cobos contando los pormenores de cómo fue esa maratónica sesión, una sesión en la que hasta aquel momento uno no estaba acostumbrado a que toda una población esté siguiendo una sesión en el Senado, ¿no, Fer? Sí, y también esa misma noche la dirigencia del sector y muchísimos productores también siguieron al minuto en el lugar que estaba acá en Buenos Aires, en el interior, porque se estaba jugando mucho, o sea, claramente era la decisión de continuar o no con algo que pasaba a ser confiscatorio prácticamente de la renta del productor. Hay un número que realmente pone en marco lo que han significado desde 2002, cuando se reimplantaron las retenciones, hasta la actualidad. Bueno, hoy la soja está en un cronograma de reducción mensual, salvo el trigo, el maíz, el girasol, la carne, donde se han eliminado los productos, pero las retenciones en la agricultura de 2002 significaron la recaudación de más de 100.000 millones de dólares. O sea, 100.000 millones de dólares. Muchísima el número plata que estás dando. Que el Estado recaudó por retenciones. O sea, claro, para la política es un impuesto que permite recaudar plata rápido. Claro. Por eso, de hecho, hoy todavía se están discutiendo nuevamente, ¿no? De alguna manera. En el actual contexto de necesidad de reducir las metas, la política lo ha puesto otra vez sobre la mesa. Ahora, Julio Cobos, con este voto no positivo, recibió, por supuesto, los aplausos de todos los productores, toda la gente que estaba a favor y apoyando a los productores rurales. También el victorió en su propia ciudad, en su provincia, en Mendoza. Sin embargo, internamente en el kirchnerismo lo tildaban de traidor. En esta segunda parte nos cuenta cómo fue su relación con Cristina Fernández de Kirchner el día después. ¿Cómo fue su relación con Cristina? Difícil, todo lo que vino después fue... Muchos internamente lo trataban de traidor. Sí, bueno, fue parte del relato que se construyó, de las conspiraciones. Me acuerdo que una vez la presidenta desistió de un viaje a China porque no tenía confianza, y recibió muchas presiones para que abandonara el cargo. Pero ya habíamos vivido lo de Chacho Álvarez y yo pensaba que mi mayor responsabilidad era terminar el mandato. De hecho, estuve 186 días a cargo de la presidencia y no pasó nada. Firmé un solo decreto que fue el de duelo de la muerte de Raúl Alfonsín, que ahí me comuniqué con ella por primera vez después, porque ella estaba en el G20 en Londres, para preguntarle si iba a venir, si la esperábamos, obviamente con el consentimiento de la familia. O sea, que se comunicó en esa reunión y después... No, nada más. La siguiente vez que habló con ella después la recibí, creo que fue el 1 de marzo que la recibí acá en el Congreso, donde le daba la palabra y nada más. No tuvimos más comunicación hasta la fecha. Bueno, tiempos muy difíciles de su relación con Cristina Fernández de Kirchner, allí lo contaba, ¿no? Ella le dijo, de ahora en más tendremos una relación pura y exclusivamente institucional, y así fue. Fue así, y hay que recordar que Cobos también cómo llegó al gobierno en aquel momento, ya por el 2007, porque Cobos era como el radicalismo K en aquel momento, o sea, de lo que significó después para él el conflicto con el campo, bueno, ser prácticamente considerado un traidor por todo el oficialismo de aquel momento. O sea, claramente significó un giro enorme en la relación de Cobos con la expresidenta, que vale recordar que la expresidenta llegó a no realizar un viaje a China justamente para no dejar solo a Cobos al frente del Ejecutivo. Tal cual. Bueno, y recién hablábamos de las retenciones, de algo que se está hablando también en estos últimos días, algunos radicales que todavía dicen que sería bueno evaluarlo y sobre todo hacerlo en tiempos de crisis, frenar la baja de las retenciones a la soja. Lo cierto es que hoy, en el marco también de los 10 años, por esta sesión histórica, por la 125, en la exposición rural se juntó la mesa de enlace de aquel entonces, la de 2008-2009, y la mesa de enlace de la actualidad. Y a ellos les preguntamos sobre las retenciones en la actualidad. Esto decían. Yo pregunto por qué no están pensando en la retención en las mineras. A ver, le sacaron a las mineras
no sé cuánto aportan las mineras al desarrollo en las provincias. A lo mejor a algunos gobernadores que tienen negocio con la minera les interesa que permanezca, pero acá cuando hace falta plata miran el campo. Yo creo, el hombre de campo es una persona de palabra y espera de Mauricio Macri que cumpla su palabra. ¿Confía en Macri? Confío en que no va a romper el contrato que tiene con el campo. De Angeli, ¿hay que estar seguros de que Macri no va a faltar al acuerdo con los dirigentes del campo? Yo, conociéndolo al presidente, a Mauricio, sé que en la voluntad de él y en la cabeza de él quiere cumplir con lo que prometió, de sacar las retenciones, y no por una cuestión de promesa, sino sabe que el campo le devuelve con crece el retiro de las retenciones. Sin embargo, hubo algunos dirigentes del oficialismo que plantearon la idea de congelar o frenar la rebaja a las retenciones de la soja. Sí, por supuesto, pero en un país federal, como yo digo, no puede haber retenciones. Bueno, nosotros tenemos la tranquilidad de haber estado con el presidente de la Nación, las 4 entidades, dialogando, mirando el futuro, mirando lo que es la contribución que el campo hace. Lo vemos al presidente entendiendo esto y comprometido con esta idea, y eso nos tranquiliza, pero sabemos que hay gente que a lo mejor tiene una opinión distinta de una cosa que ya, una receta que ya vimos que ha fracasado, ¿no? Cuando se pusieron retenciones, cuando se aplicó, digamos, un freno de mano muy fuerte a la actividad productiva del campo en el interior, se achicó la Argentina, hubo menos exportaciones. Volver a las retenciones es volver a lo viejo, es no cambiar nada, y esto recién empezaría, después en menos de un año tiene retenciones todo acá otra vez. Evidentemente el ajuste es necesario. El campo es el primero que responde a este ajuste del gobierno, es el primero que va a invertir, es el primero que va a aumentar su producción, es el primero que va a aprovechar esos mercados donde realmente el gobierno ha tenido, creo que, un éxito importante, por lo menos en la visita para buscar acuerdos, para abrir mercados, y enseguida lo va a poder demostrar. Bueno, y allí obviamente ninguno estaría de acuerdo con un freno a la baja de las retenciones a la soja, ¿no? Algo que ya se hizo en el 2016, era otro el contexto, el campo, si bien en aquel momento tampoco le gustó el freno de la rebaja de retenciones en la soja, bueno, se llevó adelante la medida. Y hoy es una situación bastante distinta porque el sector viene de perder más de 20 millones de toneladas en soja por la última sequía, pérdidas de ingresos brutos para productores por más de 7.500 millones de dólares. Y una situación totalmente distinta. Algunos pueden decir, bueno, la devaluación benefició a la agricultura. Eso es algo que se va a ver más que nada de cara a la próxima campaña agrícola. Muchísimas gracias, Fer. Un placer tenerte aquí en Café. Y vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí que ya venimos.